Pero hay otros que están buscándolo a Él, que Dios dice, estoy contigo y estoy para ti. Y su gran poder, Dios lo dispone para los hijos que viven en obediencia y que creen en Cristo. Acompáñame a leer desde el libro de Jeremías, capítulo 31, los versículos 27 y 28. Jeremías 31, 27. Dice la palabra de Dios: He aquí, vienen días, dice Jehová, en que sembraré la casa de Israel y la casa de Judá de simiente de hombre y de simiente de animal. Y así como tuve cuidado de ellos para arrancar y derribar y trastornar y perder y afligir, tendré cuidado de ellos para edificar y plantar, dice Jehová. Paremos allí. El libro de Jeremías se caracteriza por tener una profecía muy fuerte contra el pueblo de Israel, que se ha portado de una manera muy dura contra Dios. Han sido desobedientes en extremo, esa generación que le tocó ministrar a Jeremías. Y cuando leemos los juicios que Dios está profetizando que vienen, usando al profeta Jeremías, tratando de que el pueblo recapacite, se dé cuenta que no les conviene seguir ese estilo de vida que tienen. Dios les habla, les manda una y otra vez palabras de amenazas, de destrucción, de castigo, y el pueblo no hace caso. El pueblo mejor quiere matar a Jeremías, al profeta, le castigan. En este tiempo él estaba en la cárcel, lo metieron en la cárcel, y Dios le asegura a Jeremías que después que él ejecute el juicio, porque el juicio va a venir, él dice: voy a volver a tener misericordia del remanente que quede. Y así como yo los voy a arrancar, los voy a derribar, los voy a destruir, asimismo yo los voy luego a plantar de nuevo. Voy a llenar de nuevo esta ciudad de gente, de animales. Volverán a tener una vida normal después del castigo. Pero en este tiempo que Jeremías está recibiendo esta palabra, está en la cárcel, no sabe si va a seguir viviendo porque lo han amenazado con matarlo, y Dios le da esta seguridad a Jeremías de que aunque venga la destrucción, con todo Dios volverá a levantar a ese pueblo. Y vaya ahora al capítulo siguiente, al capítulo 32, versículo 6, dice: dijo Jeremías, palabra de Jehová vino a mí diciendo: he aquí que Hanameel, hijo de Salum, tu tío, viene a ti, diciendo: cómprame mi heredad que está en Ananot, porque tú tienes derecho a ella para comprarla. Y vino a mí Hanameel, hijo de mi tío, conforme a la palabra de Jehová, al patio de la cárcel, y me dijo: compra ahora mi heredad que está en Ananot, en tierra de Benjamín, porque tuyo es el derecho de la herencia, y a ti corresponde el rescate. Cómprala para ti. Entonces conocí, dice Jeremías, que era palabra de Jehová. Verso 9: y compré la heredad de Hanameel, hijo de mi tío, la cual estaba en Ananot, y le pesé el dinero, 17 siclos de plata. Paremos allí. Un hombre que está en la cárcel, su vida está en peligro, la ciudad la van a destruir, el enemigo está cercándolos, vienen con toda. Dios dice que va a poner esa ciudad en las manos del enemigo, que van a destruir, a quemar la ciudad, que van a haber muchos muertos allí.
Y Dios le da a Jeremías en la cárcel una palabra y le dice, va a venir un familiar tuyo a venderte su propiedad, cómprasela. ¿Para qué? Si no va a haber nada aquí, ¿por qué quieres tú tener una propiedad donde no hay ni gente ni hay nada? Pero Dios le muestra a Jeremías que Él le está hablando. Y anteriormente le ha dicho, yo voy a volver a levantar a este pueblo. Aunque lo destruya, luego los voy a edificar de nuevo. Y le dice, Jeremías, compra esa heredad. Dándole a entender, tú no vas a morir. Tú vas a seguir viviendo y verás la palabra que te he dicho. Y cuando vino este tío, pues Jeremías entendió que Dios le estaba hablando. Le confirmó la palabra, compró. Llenaron, dice más adelante, el contrato, entregó el dinero, guardaron en alguna tinaja ese contrato y se lo entregó a alguien que se llama Baruch. Vaya al verso 16. Dice, después que di la carta de venta a Baruch, hijo de Nerías, oré a Jehová diciendo, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, ni hay nada que sea difícil para ti. Verso 18, que haces misericordia a millares y castigas la maldad de los padres en sus hijos después de ellos. Dios grande, poderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre, grande en consejo y magnífico en hechos, porque tus ojos están abiertos sobre todos los caminos de los hijos de los hombres, para dar a cada uno según sus caminos y según el fruto de sus obras. Voy a saltar al verso 24. Después que él le dice lo que ha pasado a este pueblo, dice el verso 24, he aquí que con arietes han acometido la ciudad para tomarla, y la ciudad va a ser entregada en mano de los caldeos que pelean contra ella, a causa de la espada, del hambre y de la pestilencia. Ha venido pues a suceder lo que tú dijiste, y he aquí lo estás viendo. Verso 25, oh Señor Jehová, y tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada en manos de los caldeos. Y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Paremos allí. Santo, qué enseñanza a su profeta. El profeta está obedeciendo, ya compró la heredad, pero no entiende todavía. Dios, vas a destruir, ¿por qué me mandas a comprar? Y Dios le dice, yo soy Jehová. ¿Acaso habrá algo difícil para mí? ¿Acaso has dudado que yo voy a volver a llenar esta ciudad de gente y de animales, como te dije? ¿Acaso has dudado de que yo tengo el poder para rehacer, reedificar sobre estas ruinas que voy a hacer que sean destruidas ahora? ¿Acaso dudas? ¡Aleluya! Dale un aplauso más fuerte al Señor. ¿Sabes? El pueblo va a ser destruido. Ya el enemigo, como hemos leído, está para entrar a la ciudad. Pero Dios a Jeremías le da una palabra de aliento, una palabra de esperanza. A Jeremías Dios lo está tratando de una manera muy particular. Está tratando con su profeta, que ha sufrido mucho por causa de que está hablando la palabra. Lo han maltratado mucho, no le creen. Y Dios está con Jeremías. Pero esa expresión, ¿acaso habrá algo difícil para Dios? Es importante que tú y yo nos la hagamos en este día. Porque puede ser que algunos de los que estemos aquí estemos también acorralados de alguna manera por el enemigo. De alguna manera quizás hemos perdido algo muy valioso y parece ser que no hay esperanza.
Y Dios te dice, ¿acaso habrá algo difícil para Dios? Si Dios puede levantar muertos, si Dios puede dar agua de la roca, si Dios puede hacer que el pueblo coma en el desierto pan fresco cada día, ¿habrá algo difícil para Dios? Si cuando el pueblo iba camino a la tierra prometida había un ejército enemigo detrás, un mar por delante, ¿habrá algo difícil para Dios? ¿No podrá Dios abrir ese mar y matar al enemigo de una? ¿Habrá algo difícil para Dios? Es importante que nosotros reconozcamos que nuestro Dios es todopoderoso, que nuestro Dios no tiene límites, que Él puede hacer todo lo que quiera, cuando quiera. Nadie puede oponerse a Él. Vaya al Salmo 135, veamos unos versículos allí, por favor. 135. El versículo 5 y el versículo 6. Dice la palabra, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Verso 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Escucha bien. La Biblia dice que todo lo que Él quiere, lo hace. Si Él quiere darte a ti una bendición, ¿quién le puede impedir? Cuando Dios abre una puerta, ¿quién la puede cerrar? Cuando Dios determina algo, ¿quién lo puede torcer? En los cielos, en la tierra, en el mar y en todo lugar, Dios ejecuta su voluntad. Lo que Él quiere, lo hace, dice la palabra. Entonces, un poquito más adelante, en el verso 13 del Salmo 135, dice, oh Jehová, eterno es tu poder, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación. Verso 14, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Dios va a juzgar a su pueblo. En el libro de Jeremías veíamos un juicio de Dios, pero dice, se compadecerá de sus siervos. De alguna manera, Dios se compadece de aquellos que le sirven. Dios tiene en alta estima a aquellos que dedican sus vidas a Él, aquellos que buscan agradarle a Él con su diario vivir. Dios dice, tiene misericordia de ellos. Cuando tú ves venir un juicio a la tierra, como el que se anuncia, que viene, si miramos lo que habla la palabra, de que algo debe venir y algo se está acercando. No es casualidad de que cuando más personas se alejan de Dios y hablan tantas blasfemias y hacen tantas cosas terribles, que va a venir entonces una respuesta divina. Dios va a hablar y muy fuerte. Pero la Biblia dice que Dios se compadecerá de aquellos que le sirven a Él. El poder de Dios va a proteger a sus hijos, va a proteger a su pueblo. El poder de Dios es grande, pero Dios dice, me voy a compadecer de aquellos que me sirven. Y dice ahí que Él va a juzgar. Dios va a traer juicio. Ahora vaya al libro de Juan, por favor, capítulo 5, porque ahora sucede algo. Cuando Jesús viene a la tierra, que está viviendo una vida perfecta, que está haciendo la obra de Dios el Padre, todo lo que Jesús hacía, Él dijo, es porque el Padre se lo mostraba, lo hacía primero. Jesús fue obediente en todo. Jesús está haciendo milagros, toda clase de milagros son realizados por Él. Jesús está demostrando en la tierra que Él es más que un hombre, porque la palabra dice, Él es el que creó la humanidad, el que creó todas las cosas, pero se encarnó, se hizo hombre, para como hombre hacer
lo que nosotros no podíamos hacer, tener paz con Dios, salvación del alma, volver a rescatar lo perdido. Él tenía que venir y Él ha hecho muchos milagros, pero dice algo aquí, en el verso 22, Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Salmo 135 habíamos leído que Jehová va a ejecutar juicio. Y ahora nos dice aquí que todo juicio se lo ha pasado al Hijo. Todo juicio, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y hay muchas personas en la tierra que se llaman cristianos, pero no honran al Hijo. Lo tratan menor que lo que dice la Biblia que Él es. El que honra al Padre tiene que honrar al Hijo. Y si no honra al Hijo, el Padre no recibe la honra que le están dando. Porque el Hijo de Dios vino a la tierra a morir por nosotros. ¡Aleluya! Una obra maravillosa ha hecho el Señor. Y Dios quiere que le honremos a Él. Pero recuerda, todo juicio ahora el Padre lo ha delegado al Hijo. Verso 24. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquí tenemos al Hijo de Dios profetizando lo que va a venir más adelante, diciendo que todos aquellos que creen en Él, todos aquellos que reciben lo que el Padre ha enviado, tienen vida eterna y no se perderán. Aquel día cuando los muertos escuchen su voz, esos que creyeron en Él van a ser resucitados, dice, para la gloria, para vida eterna. Y los otros que no creen en Él serán resucitados, pero para ser condenados, para condenación. Aquí tenemos ahora de nuevo al Hijo de Dios como juez. Y está hablando de que todos oirán su voz. Todos oirán su voz. Él está realizando la tarea del Padre en la tierra. Y está terminando, de alguna manera, una obra que nadie podía hacer. La está ejecutando. Llega el momento cuando el Hijo de Dios termina. Llega el momento cuando su tiempo terrenal se acaba y tiene que partir ahora. Ahora viene la fase durísima como ser humano. Él ha dicho aquí, Dios le ha dado la autoridad para hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. Por cuanto vino como hombre, como ser humano, tiene derecho, tiene autoridad para hacer juicio. Vaya al libro de Marcos, por favor, capítulo 14. Vamos a ver un versículo allí. Marcos 14, el versículo 36. Cuando Jesús estaba en el monte Getsemaní, un tiempo corto previo antes de que lo apresaran,
Él estaba orando con angustia, dice la Biblia, y él dijo una expresión. El verso 36, Jesús le dijo al Padre, decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. ¡Qué expresión! Un hijo a un padre, donde lo que viene para ese hijo es muerte con torturas, golpes, maltratos. ¿Cuántas cosas no vienen sobre ese hijo amado? Aquel de quien el Padre había dado testimonio el día en que fue bautizado, que dijo, tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia. Y este hijo amado le dice Abba, en otras palabras le dice Daddy, papi, papacito, papito, como le llaman, como un niño clama a su padre pidiendo, ten misericordia de mí. En otras palabras, tratando de hablarle de una manera muy emocional al padre. Y le dice, todo es posible para ti. Claro, habíamos leído en Jeremías decía, no hay nada difícil para Dios. Y Dios se lo confirmó a Jeremías. ¿Acaso hay algo difícil para mí? Y ahora el hijo le dice, Padre, todo es posible para ti. De alguna manera te la puedes ingeniar para que yo no tenga que sufrir lo que está escrito que debo sufrir. Y como quiera, podamos salvar la humanidad de alguna manera. Pero luego el hijo dice, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso fue tremendo, porque hay allí una entrega total del Hijo de Dios para poder nosotros ser rescatados. Si él, el Hijo, no hubiera estado de acuerdo con que el Padre siguiera adelante, hasta allí llega el plan de salvación. Si a Elías lo mandó a buscar en carros de fuego, ¿qué no sería al Hijo? Pero sin embargo, porque Él dijo, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Ahora vaya un poco atrás, por favor. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Atrás, más adelante, Lucas 22. A leer en el pasaje paralelo que nos menciona Lucas, capítulo 22, versículos 41 y 42. Recuerden, Marcos registra la palabra que Jesús le decía, Abba, Padre, todo es posible para ti. Y aquí le dice, Lucas 22, 41, dice, y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mire ahora la expresión. Ya no es solamente que puedes, pero ahora es si quieres, pasa de mí esta copa. Claro que el Padre quisiera salvarlo. Claro que el Padre quisiera evitar que Él sufra lo que está destinado para Él sufrir. Claro que Él quisiera. Pero otra vez le dice, no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres, tu voluntad. Y dice el verso siguiente, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, diciéndole, no hay otro plan, no hay plan B, no hay otra opción. ¿Tienes en tus manos la decisión de salvar la humanidad o simplemente dejamos todo y vienes al cielo y no hay problema? Pero entonces no cumpliría su propósito plenamente. Y Jesús se rindió a la voluntad del Padre. Y este ángel lo fortaleció. Pero ahora, más adelante, en el versículo 66 al 69, cuando es llevado ya ante el Sanedrín y es juzgado de una manera incorrecta, con injusticia, dice, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo,
¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Verso 69. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios, les dijo. Esa expresión que fue la que luego dijeron blasfemia y todo, y lo condenan. Esa expresión, él dice: desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra ¿de dónde? Del poder de Dios. Él había dicho antes que Dios le había dado autoridad para hacer juicio. Pero ahora dice, por causa de lo que viene, que va a vivir, dice: me voy a sentar a la diestra del poder de Dios. Y la Biblia dice que cuando Jesucristo resucitó, Mateo 28, 18 dice, cuando Él resucitó, Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda autoridad. No es solamente que Él ahora venía como ser humano y murió. No. Al morir, ahora le entregó Dios el Padre toda autoridad. Todo ente que está en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, en todo lugar, está sujeto a la autoridad del Señor Jesucristo. Donde quiera esté, toda la creación fue sujetada al Señor Jesucristo, dice la palabra. Por eso es que cualquier ser humano que no recibe la gracia de Dios por medio de Cristo, tendrá que vérselas muy fuerte con el juez. ¿Por qué? Porque ha desechado la salvación que se le ha entregado. Aquel pueblo que leíamos al principio, que Jeremías estaba ministrando, ese pueblo no recibió lo que nosotros estamos recibiendo. Aquel pueblo tuvo que pagar su desobediencia. Aquel pueblo fue destruido. Sin embargo, nosotros hemos vivido vidas desobedientes y Dios no nos quiere destruir. Dios ha provisto una manera para no tener que destruir a los seres humanos. Y esta manera es por medio de su Hijo Jesucristo, que Él vino a la tierra para tomar en su hombro sobre sí mismo el peso de toda la ley de Dios, el peso de todo el castigo que merecía la humanidad. Todo lo que todo el mundo ha hecho que mereció castigo, Jesucristo lo cargó en Él y lo llevó a la cruz del Calvario, dice la palabra, y clavó allí los pecados de cada uno de nosotros. Los exhibió públicamente para que se conociera que ya había sido pagado el precio. Bendito sea el Señor para siempre. Aquí Él está hablando. Conocerán, desde ahora Él decía, sabrán, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de la majestad de Dios. Y así pasó, resucitó el Señor. Vaya al libro de Hebreos capítulo 1, por favor. Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3. Aquí nos explica lo que ha acontecido. Dice Hebreos 1:1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Wow! Dios hizo al Hijo, dice, heredero de todo. Y mediante el Hijo,
el Padre hizo todas las cosas, porque el Hijo es el verbo, es la palabra. La Biblia dice, Dios habló y se hizo, y esa palabra es el Hijo. Y mediante el Hijo, el verbo, Dios creó el universo. Y dice, y Dios ahora ha puesto al Hijo sobre todas las cosas, el Hijo. Todo está bajo Él. Voy a repetir el verso 3. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Jesucristo es el que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, dice la palabra. El hecho de que tú estás viviendo, que yo estoy viviendo, que hay animales, que hay aves, que hay peces, que hay rocas, que hay estrellas, que hay galaxias, que existe la creación, la Biblia declara que todo sigue existiendo por el poder de la palabra del Señor Jesucristo, porque Él dice que siga existiendo. Cuando hablamos de Jesucristo no estamos hablando de cualquier hombre. No existe en la tierra un ser humano que pueda llegarle ni a los tobillos al Señor Jesucristo. No existe un filósofo, no existe cualquier dirigente de cualquier religión que pueda acercarse en lo más mínimo al Señor Jesucristo, porque todos son seres humanos que mueren, pero Jesucristo murió para vivir para siempre y conquistar la muerte por causa de todos nosotros. ¡Aleluya! El único que está sentado a la diestra de la majestad, del poder de Dios, es Jesucristo. El único. Y la Biblia dice que Él intercede por nosotros día y noche. Y es el único intercesor que existe, que tiene acceso al Padre directamente para interceder por todos los que en Él creen. El único, dice la palabra. Y aquí tenemos que Él es el que sostiene el universo. ¿Cómo? Solo Él sabrá cómo lo hace. De la misma forma que lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Solo Él sabrá. Pero dice, con el poder de su palabra lo hizo y con el poder de su palabra lo sostiene. ¡Aleluya! Grande es el Señor. Y lo lindo, lo bueno, que su gran poder es para nuestra conveniencia. Su gran poder nos beneficia a nosotros. Su gran poder nos protege a nosotros. Por su gran poder somos rescatados nosotros. Eso es maravilloso. Pero Él está sentado, dice allí, a la diestra de la majestad en las alturas. Vaya un poco atrás al libro de Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21. Mire ahora lo que nos dice. Dice la palabra, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Qué nos dice ahora la palabra? El hecho de que Jesús está en el cielo, sentado a la diestra de la majestad de Dios, nos asegura a nosotros también que estaremos donde Él está, con un cuerpo similar al que Él tiene, porque Él se encargará de quitar este cuerpo débil y nos pondrá un cuerpo semejante al de la gloria suya, dice la palabra. Y tú y yo estamos llamados a vivir para siempre en nuestra ciudad real, que se llama el cielo, dice la Biblia. Nuestra ciudadanía es celestial, no terrenal.
el día que Jesucristo nos compró, que su sangre fue válida para tu vida y para la mía, ese día los papeles nuestros fueron firmados en el cielo con una nueva acta de nacimiento espiritual. Y ese día nosotros nos emitieron un documento legal que nos dice ciudadano del cielo, ciudadana del cielo. Aunque esté por donde esté, ciudadano del cielo, ciudadana del cielo. ¡Aleluya! Somos del cielo. Es lo que dice la palabra. Por causa de que Jesucristo venció, porque Jesucristo pagó el precio, porque Jesucristo se dejó torturar, masacrar, tantas cosas que sufrió, pero con la visión que tenía: voy a sufrir, pero la gloria será grande, porque la cantidad de personas que van a poder venir al cielo por causa de este sufrimiento, de este dolor, es inmensa. Son millones y millones de almas que son salvadas de la perdición por causa de que Jesús pagó el precio. Millones y millones que han escrito nuestros nombres en los cielos, y algún día estaremos con el Señor disfrutando la eternidad en un cuerpo que no se enferma, que no hay cáncer, no hay diabetes, no hay nada que le pueda dar a ese cuerpo. No hay aflicción, no hay dolor, no hay tristeza, no hay amargura, no hay chisme, no hay problemas allí, donde tú y yo vamos a habitar para siempre. Dice la palabra, es un lugar muy especial. Y todo esto porque el poder de Dios nos favorece a nosotros, porque por el poder de Dios hemos sido separados para Dios. Maravilloso esto. Pero dice aquí, Jesucristo, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Cuando te preguntas por qué la vida es como es, porque Jesucristo la puede sujetar a sí mismo. Tremendo el poder del Señor. Y nos preguntamos, si tiene todo el poder, todo absoluto, el poder del Señor Jesucristo no tiene una mella de debilidad, es absoluto. Y nos preguntamos, con todo ese poder que tiene, ¿por qué resiste tantos seres humanos que lo blasfeman? ¿Por qué resiste tantas personas que hablan tantas barbaridades de Cristo? ¿Por qué Él no los destruye de una? Solamente les quita el aliento y dejan de ser, y su alma la bota en el infierno. ¿Por qué el Señor está soportando tanto? ¿Por qué no usa su poder de una y se acaba todo y se arregla todo? Coge al diablo antes de tiempo, lo manda no 1000 años, 1.000.000 de años allá al abismo y resuelto el problema. Nos preguntamos esto, y tiene que ver con la justicia de Dios. Tiene que ver con nosotros también, los seres humanos. Jesucristo dijo, todo poder, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. La palabra dice en Primera de Pedro que a Él están sujetos ángeles y principados y potestades. No hay nadie que no esté sujeto al Señor Jesucristo. Satanás está sujeto al Señor Jesucristo porque Jesús le tiene la cabeza pisada, porque está vencido. Está vencido. Solo decimos, ¿por qué sigue haciendo daño? ¿Por qué Satanás sigue haciendo daño a los seres humanos? Ahí entra el papel de la iglesia, ahí entra el papel del cuerpo de Cristo. Jesucristo quiere manifestar su poder por medio de la iglesia para salvar a la humanidad. Ese ha sido el plan de Dios siempre. Por eso fue que Jesús tuvo que buscar apóstoles para poderlos entrenar. Y luego los apóstoles tuvieron que seguir predicando y buscando personas que se encarguen ahora de liderar grupos, y los mataban y ellos se iban de la tierra, pero otros quedaban, otros quedaban, otros quedaban, y la iglesia se ha mantenido. Jesús dijo, las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia, y estamos en el siglo XXI
de la era cristiana y la iglesia sigue en pie todavía. ¿Por qué? Porque Dios está obrando por medio de la iglesia, por medio de tu vida, de la mía, de cualquier creyente. El Espíritu de Dios está obrando. Aleluya. Bendito sea para siempre el Señor. Dios nos está usando, nos quiere usar, tu vida y la mía. Una cosa es reconocer que somos ciudadanos del cielo y otra cosa es mirar a nuestro alrededor y ver tantos ciudadanos del infierno. Si algo no aconteciera, que los salve. Y Dios espera de nosotros que haya misericordia por aquellos que no conocen todavía esta verdad. Nosotros somos favorecidos por el poder de Dios, pero Dios no desea que seamos egoístas, sino que pensemos en alguien más y le compartamos esta buena nueva, esta noticia. Cuando mencionas de Cristo, no estás mencionando de un gran Señor, porque hay muchos grandes señores, o un gran profeta, porque hay muchos grandes profetas. Cuando mencionas la palabra de Jesucristo, estás mencionando al Rey del universo, al único soberano, aquel que es juez de vivos y de muertos, a aquel que sostiene todo con el poder de su palabra. Aleluya. Aquel que hace todo lo que quiere hacer porque tiene todo el poder, pero sin embargo se sujeta hasta que con la iglesia pueda trabajar. Es maravilloso esto. Tenemos que cambiar nuestra manera de percibir, conocer, entender quién es el Hijo de Dios, cuyo nombre en la tierra le pusieron Jesús por el significado, Él salvará. Jesús a su pueblo. Y su significado también profético, el Cristo. Él sufrirá por los demás los pecados de los otros. Se une a Jesucristo. Pero ¿quién es Él? El Hijo del Dios viviente, eterno, junto con el Padre, que vive, que reina, que todo el universo está sujeto a Él. Ángeles, potestades, principados, en los cielos, en la tierra, debajo de la tierra, todo está sujeto a Él. Él es Jesucristo. Cuando nosotros mencionamos su nombre, reconozcamos a quién estamos, de quién estamos refiriéndonos y a quién le estamos hablando. Estamos hablándole al que controla el universo. Cuando hables de Cristo, refiérete como al que domina el universo. Lógico, se te van a reír. Los impíos se viven riendo y burlando. Pero tú no te burles. ¿Por qué? Porque tú sabes quién Él es. Y más bien, que ellos sepan que tú estás buscando el bien para aquellos que se burlan. Por misericordia. ¿Por qué? Porque tú estás bien. Tú tienes una ciudadanía en el cielo. El Señor está contigo. El Espíritu Santo está en ti. El poder de Dios está en ti. Se podrán reír, burlar, pero hay una paz dentro de ti que te dice: yo soy de Dios, yo le pertenezco a Él. Yo no soy de aquí, yo soy de allá. Estoy aquí un tiempecito, cortico, y queriendo irme para allá, porque allá es lo bueno. Aleluya. Voy a terminar en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Acompáñeme por favor allí. Capítulo 15, versículo 19 al 21, y luego seguiré para terminar al 28. Dice: si en esta vida humana, solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración o lástima de todos los hombres. Verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, por Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos.
Wow. Cuando Jesús le oraba al Padre, Padre, Abba, Padre, todo es posible para ti. Abba, si quieres que yo pase esta copa. Pero si Jesucristo no hubiera muerto como ser humano, no hubiera podido resucitar tampoco, tú y yo nunca hubiéramos podido resucitar entonces, porque Él no hubiera conquistado la muerte. Pero por causa de que Él murió y resucitó, entonces ahora tú y yo podremos morir humanamente hablando y resucitar también, porque Él ya venció la muerte. Tenía que morir para que tú y yo pudiéramos luego ser resucitados. Aleluya. Por eso el Padre dice, no hay manera. A Jesús podía mandarle la limusina de fuego, ¿verdad? De caballos de fuego y llevárselo, pero hubiera tenido que mandarle a cada uno esa limusina. Cada vez que alguien se va a morir, no te mueras, te vas al cielo en una. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios era resucitar a aquellos que dejan de existir en su cuerpo, aquí en la tierra, para que su cuerpo sea transformado a otro cuerpo similar al que tiene Jesucristo. Dice, semejante al cuerpo de la gloria suya, hemos leído. Era necesario que Jesús padeciera, que Jesús muriera y que Jesús resucitara. Dice el verso 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. ¡Qué manera de explicar! Jesucristo está reinando. Todo está sujeto a Él, dice la palabra. Todo. Y Él tiene que esperar hasta que todas las cosas sean puestas debajo de sus pies. ¿Cómo así? Pero es el que tiene todo el poder. Él solamente las pone debajo de sus pies, todos sus enemigos, y se acabó. Repito, Él obra por medio de la iglesia. La iglesia tenemos que despertar, tenemos que tomar nuestro lugar, nuestra posición en el reino. Y tenemos que hacer lo que Dios espera que hagamos. Y en la medida que vamos trabajando para el Señor, las cosas van sucediendo, el Espíritu Santo va obrando, almas vienen a Cristo, tinieblas salen huyendo, personas son liberadas, el reino de los cielos se manifiesta por doquier. Y todos los enemigos que están obrando en la tierra son sujetados por el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Y llega el momento que cuando todo sea sujeto a Él, dice, voy a buscar el versículo 25, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Tú y yo podemos acelerar que esos enemigos sean puestos debajo de los pies de Cristo cuando le servimos a Él, cuando hablamos de Él, cuando ministramos a alguien, cuando enseñamos de su palabra. Todo lo que hagamos en beneficio del reino de Dios,
Es un paso positivo hacia adelante que ayuda a que esos enemigos sean puestos debajo de los pies del Señor. Bendito sea el Señor para siempre. Aleluya. Aleluya. Normalmente estamos acostumbrados a ver que otros conquistan y nosotros decimos, uy, tremenda conquista, ¿y la tuya? Yo no puedo. ¿Qué no puedes? No sé hacer nada. ¿Quién es que lo va a hacer, tú o el que está en ti? El que está en mí. ¿Y por qué no lo dejas que lo haga? No sé cómo hacerlo. Disponte, habla, sal a la calle, habla con alguien, ora por alguien, declara algo a alguien. Haz algo. Porque Dios está esperando que su pueblo haga algo para Él obrar y hacer que esos enemigos sean sujetos a Cristo. Donde quiera que tú te mueves, hay espíritus inmundos que solamente te miran de lejitos y están asustados, pero de lejitos, no, ese no va a hacer nada. Pero cuando tú digas, verdaderamente, donde yo me muevo hay espíritus inmundos, enemigos del Señor. Esos tienen que ir a los pies de Cristo. En el nombre de Jesús me declaro ahora lo que dice la palabra. Un guerrero de Cristo. Tomo toda la armadura del Señor. Tomo todas las armas del Señor. Me fortalezco en el Señor, en el poder de su fuerza. Y toma tu posición. Y déjame decirte, una vez que los espíritus inmundos que se mueven en el mundo espiritual y ven lo espiritual, se dan cuenta, hay problemas aquí. Claro que hay problemas aquí. En el nombre de Jesús te reprendo, te echo fuera y te vas ahora. Y tienen que irse. Tienen que irse porque tú no estás hablando en tu nombre. Tú estás hablando en el nombre que tiene la autoridad sobre ellos, que es el nombre del Señor Jesucristo. Tú das órdenes en el nombre que es sobre todo nombre, y no hay demonio que se quede en pie. Tiene que salir huyendo. Tenemos que conocer. Jesús está esperando que todos sus enemigos sean puestos bajo sus pies. Y Él tiene el poder de hacerlo de una. ¿Por qué no lo ha hecho? 21 siglos vaya, esperando la iglesia, su cuerpo, su pueblo. Tú y yo, hermanos queridos, hagamos algo. Pero luego dice que Él está reinando en todo, toda autoridad la tiene. Pero hay uno que quedó en excepción a lo que se sujetó al Hijo. ¿Quién es? El Padre, dice la palabra. Por eso hay personas, una religión por ahí, no menciono nombre, que dice que Jesucristo es el todo, que no existe el Padre y que no existe el Espíritu Santo. ¿Cómo así? Si la misma Biblia dice que el Padre fue que sujetó a Cristo todas las cosas, pero que Él se quedó sin sujetarse a Él. Y que el Hijo, luego que tenga todo sujeto a Él, ahora junto con todo se le sujeta al Padre, para que el Padre sea uno en todos. Porque Él es el principio y el fin. Él lo creó todo y todo vuelve a Él. Todo es para Él. Al fin y al cabo el Hijo quiere glorificar al Padre siempre. Aunque el Padre le haya dado toda la autoridad en el cielo y en la tierra, el Hijo tiene ese anhelo profundo de glorificar al Padre siempre. No solamente mientras vivió en la tierra. El Espíritu Santo glorifica al Hijo y el Hijo glorifica al Padre. Tenemos que conocer cómo funciona la perfección de la Trinidad de Dios. Pero aquí dice la palabra que Jesucristo quiere, cuando ya todo esté bajo control, entonces someterse Él al Padre. Y allí será la consumación de los tiempos. Permita el Señor que el poder que Él manifiesta en todo y que está disponible para la iglesia, para el cuerpo de Cristo, nosotros podamos usarlo correctamente. Podamos permitirle al Espíritu de Dios que nos use como Él quiere. Dispongámonos para Él. Hay juicio decretado. Recuerda las primeras lecturas que leíamos sobre Jeremías, lo que ellos vivieron.
Pero en esta generación hay juicio decretado también. Y en aquella generación Dios le dijo a Jeremías, compra la heredad porque yo voy a hacer algo aquí. Yo voy a salvar personas, no los voy a destruir todo. Y hoy en esta generación Dios dice, yo tengo algo para hacer también. Yo no los voy a destruir a todos. Ya verás, mi poder los va a cubrir a ellos también. ¿A quiénes? ¿A los impíos? No. A aquellos que el pueblo de Dios pueda alcanzar y proteger con el poder de Dios. Predicarle la palabra, enseñarles lo que dice la Biblia. Mostrarle al mundo quién es Cristo. No una imagen distorsionada de Cristo, que es lo que se proyecta por doquier. La imagen preciosa, la imagen sublime, maravillosa, excelsa. La imagen que dice la Biblia de quién es Cristo. La misma imagen de Dios. Dice, la misma sustancia de Dios. El que sostiene todas las cosas con la palabra de su poder. Esa es la imagen que tenemos que proyectar. Cuando te dicen si tú eres cristiano, que sepas qué significa ser de Cristo, qué significa pertenecerle a Él, qué significa tener la esperanza de vivir donde Él vive, de compartir la herencia que le pertenece a Él y Él la quiere compartir contigo. Cuando se llama, tú eres cristiano, la mayor honra que puede Dios darme es poderme identificar, aunque sea en su nombre, con su propio Hijo, que es el dueño del universo. Lo mejor que podría pasarme es haber conocido a aquel que me conoció a mí desde antes de nacer. Lo mejor, y que tú y yo podamos sentirnos satisfechos, que podamos sentir eso tan grande dentro de nosotros, al saber que somos de Dios, que somos de Cristo, que somos del Señor. ¿Por qué? Porque su poder está para favorecernos. Su Espíritu está con nosotros y Él se quiere glorificar en cada una de nuestras vidas. Pongámonos de pie, por favor. Aleluya. Bendito sea el Señor para siempre.